Para políticas democráticas de seguridad ciudadana vamos a trabajar sobre la primera clase de sociología de la policía, vamos a trabajar sobre los puntos fundamentales del tema. La segunda parte la vamos a estar trabajando en la clase que viene el miércoles a las 18 horas a través de la aplicación Zoom. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la policía o cuál es el concepto de policía, y para eso tenemos que remitirnos al concepto de Estado, y podemos usar para ello un autor clásico que se llama Max Weber. Max Weber dice que el Estado es la comunidad humana donde se ejerce el monopolio de la fuerza pública legítima en un territorio determinado. Y la policía sería la institución que lleva adelante ese monopolio de la fuerza pública. Esto está discutido, hay toda una serie de matices entre los autores, pero esto es lo que nosotros podemos definir como la agencia de policía. Una institución que encarna el monopolio legítimo de la fuerza pública en un determinado territorio y que lo ejerce en términos indeterminados. Ahora, ¿cómo nace la policía? A diferencia de lo que nosotros pensamos y tenemos incorporado en nuestro sentido común, que la policía es una institución que existió siempre, aparece recién en el siglo XVII, se consolida en el siglo XVIII, y como dice Michel Foucault, tenía características distintas a las que nosotros conocemos actualmente. La función de la policía ya por el siglo XVII no tenía las características de ser una institución que se encargaba de la represión de los delitos, sino más bien tenía por objetivo toda una serie de prácticas y discursos orientados a controlar la población, es decir, a ser parte de lo que Michel Foucault denomina el poder biopolítico, es decir, un poder que se ejerce a los fines de ejercer un control sobre las poblaciones. Por lo tanto, la policía o el poder de policía se ejercía sobre toda una gama de segmentos sociales mucho más amplios que los que nosotros tenemos asignados hoy en día al personal policial. Es decir, la policía se encargaba del control y la regulación del comercio, de la economía, de cuestiones sanitarias, de la regulación de determinadas poblaciones que se consideraban problemáticas o peligrosas. En el siglo XIX es cuando aparece la policía como nosotros la conocemos, como una institución encargada de la prevención y represión de los delitos y de mantener la paz social. Ahora, la pregunta es si la policía se encarga de esto fundamentalmente, es decir, si cumple con las funciones declaradas. Nosotros entendemos, cuando pensamos en la policía, y esto está incorporado también en nuestro sentido común, que la policía se encarga de la represión y la prevención de los delitos. Esa sería la función de la policía. De hecho, nosotros cuando éramos chicos jugábamos al ladrón y poli. Bueno, pensábamos en esto, ¿no? En un policía que persigue a un ladrón. Bueno, lo que dice Marcelo Saín en un texto que nosotros le vamos a dejar para que ustedes lean, que se llama El Leviatán Azul, es que el trabajo policial es muchísimo más amplio y que gran parte de ese trabajo, es decir, casi el 80% del trabajo policial, no se encarga de perseguir a aquellos que cometen delitos o de prevenirlos, sino se encarga la policía más bien de otras funciones o otras tareas que no tienen que ver fundamentalmente con esta tarea que nosotros creemos que hace. Marcelo Saín en ese texto va a hablar de dos grupos de tareas. Por un lado, el mantenimiento del orden público, es decir, toda una serie de tareas encargadas al mantenimiento de la paz social, muy orientadas al disciplinamiento de la sociedad, y por otro lado, lo que él llama el asistencialismo policial. Cuando se habla de las intervenciones vinculadas al mantenimiento del orden público, Marcelo Saín marca 4 regulaciones. La regulación disciplinante, es decir, la mediación de conflictos de la policía, algo que podemos ver ejemplificado en un programa que hace un tiempo que ya no se da, pero que nos puede servir como ejemplo, que se llama Policías en Acción, es decir, toda una serie de actividades que hace la policía de mediación en conflictos que no tienen nada que ver con la represión de los delitos. La regulación administrativa, es decir,
la cuestión de certificados de buena conducta, la custodia de detenidos, realizar informes ambientales, es decir, toda una serie de tareas administrativas que se le encargan a la policía y que tampoco tienen que ver con la represión de los delitos. La notificación de audiencias, por ejemplo, de notificaciones judiciales también se hacen muchas veces a través de la policía. Es decir, toda una serie de cuestiones administrativas que la policía tiene a su cargo y que de algún modo consumen gran parte de sus recursos. La regulación práctica, dice Marcelo Saín, una de las tareas que hace la policía, es decir, aplicar sanciones de hecho, echar gente del espacio público que se considera indeseable, es decir, por ejemplo, si personas en situación de calle que la policía echa de los lugares donde se encuentra porque considera que están molestando, pegarle a un pibe sin llevarlo detenido porque lo considera un pibe molesto, una persona molesta. Es decir, toda una serie de tareas que hace la policía que no están asignadas precisamente por la ley, pero que la tarea se autoasigna a la policía y que implica sanciones de hecho a determinados sectores. Y luego la regulación espacial, dice Marcelo Saín, que está muy emparentada con estas sanciones de hecho que aplica la policía, que son las intervenciones sobre personas que se consideran peligrosas socialmente. Es decir, hay una gama de personas que están estigmatizadas, los cuidacoches, las personas en situación de calle, los pibes con gorrita, es decir, personas que la sociedad estigmatiza y que la policía se encarga de regular y de algún modo interviene sobre esas personas y que gran parte de sus tareas tienen que ver con esto. El ejemplo de esto es la detención por averiguación de antecedentes, la aplicación del código de faltas, que de algún modo implican tareas que la policía realiza, en muchos casos asignadas legalmente, y que consumen gran parte de sus recursos. La segunda gama o conjunto de actividades que la policía realiza, y que no tienen que ver, como yo les decía, con la represión o prevención de los delitos, es el asistencialismo policial. Es decir, una especie de tareas que hace la policía, que podríamos llamar más orientadas al trabajo social, que la policía no tiene asignada por ley, pero que termina realizando porque se encarga de realizar en el territorio donde de algún modo ayuda a las personas que forman parte del territorio. Acá vemos como una especie de paradoja en la actividad de la policía. Por un lado, vemos muchas veces a la policía actuando violentamente en el territorio sobre los sectores populares, pero también muchas veces la policía sirve como espacio, muchas veces las comisarías, como espacio de evacuación de consultas, de personas que no pueden llegar a otras instituciones estatales y donde la policía ayuda de algún modo a evacuar consultas que tienen que ver con el trabajo social muchas veces, ¿no? Hay que tener en cuenta que la policía es la única institución que funciona 365 días del año, 24 horas en el territorio, y muchas veces se autoasigna funciones que en realidad no le corresponden y que en realidad tiene que ver más con falencias del Estado social que con estas intervenciones fuera del lugar de la policía. Tiene que ver con cómo funciona la policía históricamente, el lugar que le asigna a la población, un lugar de importancia, porque si bien gran parte de la población ve a la policía muchas veces como una institución violenta, a la vez también le asigna un lugar en sus vidas muy importante. Y esto tiene que ver con cuestiones históricas y con también la importancia que el Estado le ha dejado a estas instituciones vinculadas con las fuerzas de seguridad. Esto que yo acabo de definir tiene muchísimo que ver con un concepto, que es el concepto de discrecionalidad policial. Es decir, la policía tiene asignada una gama amplísima de funciones, que por supuesto no las puede cumplir a todas, que van más allá de la represión y la prevención
de los delitos y por lo tanto la policía tiene como un espacio de decisión sobre lo que hace y lo que deja de hacer. El personal policial en el territorio define qué hace o qué no hace de acuerdo a no solamente la normativa, los protocolos formales, sino toda una serie de actividades informales o de normas informales que se definen en el caso concreto. Es decir, este concepto de discrecionalidad policial tiene que ver fundamentalmente con lo que el policía decide hacer en el caso concreto y está informado por un proceso complejo. Este proceso complejo puede definirse como un proceso donde existen dos criminalizaciones concretas. Por un lado, el proceso de criminalización primaria, que es el proceso de creación de las normas, y un proceso de criminalización secundaria, que es el proceso de aplicación de las normas. Este proceso de aplicación de las normas, que está de algún modo en cabeza de tres grandes instituciones, la policía, la administración de justicia y el servicio penitenciario, es llevado adelante fundamentalmente por el personal policial. Es decir, quien se encarga de detectar y poner a disposición de la administración de justicia los casos que luego van a ser procesados es la policía. La mayoría de los casos que llegan al Poder Judicial son lo que la policía define discrecionalmente que tienen que llegar. ¿Y cuáles son estos casos? Marcelo Saín lo dice expresamente y usa un concepto para esto. Es el de delitos patéticos. Es decir, aquellos delitos de fácil investigación que se cometen en flagrancia, es decir, delitos que son detectados en el momento de comisión o muy cercano en el tiempo de su comisión, de personas de sectores populares, generalmente delitos contra la propiedad o contra los delitos contra las personas de poca gravedad, y donde estas obras son obras toscas, delitos burdos, rústicos, que son de fácil detección por el personal policial. Como dice Zaffaroni, la policía es una burocracia y tiene una lógica de la burocracia que toda burocracia impone, que es la lógica de la selectividad. La policía hace siempre lo más fácil y lo más fácil es detectar estos delitos patéticos que son, como dije, de fácil investigación y de personas con poco poder, de personas de sectores populares y delitos de comisión rústica que son fácilmente detectables en el territorio. Bueno, esta es la primera parte, un punteo muy rápido, muy sencillo, y perdónenme lo sintético, pero la idea era esa, poder hacer un breve repaso sobre estas cuestiones del texto que van a tener que leer, El Leviatán Azul de Marcelo Saín. Recomendación de lectura, el texto de Saín. Recomendación para acompañar este texto, dos películas que me interesaría que la puedan ver, si las quieren ver para acompañar la lectura de los textos. Una se llama Los Repodridos, una película francesa de la década del 80, y otra se llama Sérpico, una película con Al Pacino, también de la década del 80 o del 70, ahora no recuerdo. Recomendación para acompañar la lectura de los textos, esas dos películas que les acabo de recomendar. Gracias.